Hoy, en los discípulos de la fe, conocerás cómo 5 mujeres ordinarias se convirtió en protagonistas de un cambio histórico en Israel. Las hijas de Zelofade se atrevieron a levantar la voz antes de las lágrimas, y lo que parecía imposible, convertido en un decreto de Dios. Imagina por un momento una sociedad en el que el nombre de una mujer no tenía peso legal. Donde aterriza. La herencia y el futuro se decidieron solo entre hombres. El derecho a la memoria de una familia, la continuidad de un nombre, parecía estar atrapado en una sola condición: nacido varón. En esta cultura, las mujeres eran vistas como invisibles ante la ley. No aterrizó. No tenía voz en los registros oficiales y, a menudo, sus nombres se perdieron a lo largo de la historia. El destino de una familia parecía: depende solo de tener un hijo varón para mantener vivo tu legado. En medio de este escenario de desigualdad, la célula nos presenta con una familia específica. Zelofade, de la tribu de Manasés, murió. La muerte misma ya era una carga para esas mujeres. Pero había algo aún más misterioso. No dejó hijos hombres. Y en ese sistema significaba el nombre de Zelofade. Desaparecería de la memoria de Israel. Su herencia pasaría a otros hombres de la tribu. Como si él y el suyo nunca hubieran existido. Ahora imagina el dolor de estas mujeres. Además de perder a su padre, estaban a punto de perder su identidad familiar también. El pedazo de tierra que simbolizaba la promesa de Dios y el derecho a mantener vivo el legado de tu linaje. Los únicos herederos fueron sus 5 hijas Malá, Noa, Rogla, Milca y Tirsa. No eran chicas, no eran guerreros, no eran venenosos. La princesa simplemente las presenta como hijas, y de acuerdo con la ley, las hijas no heredaron nada. El destino parecía sellado. Perdería las tierras, perdería el nombre, perdería el futuro. Humanamente hablando, estaban condenados al olvido. Pero es justamente en este tipo de escenarios que a Dios le gusta reescribir historias. Pero esas 5 mujeres no se ajustó al destino que parecía inevitable. Su corazón ardió ante la idea de perder no solo la tierra, pero la memoria de tu padre, tu historia familiar, la herencia de la promesa de Dios. ¿Cuántas veces en Estocolmo deben haber hablado entre ellos? ¿Cuántas noches mágicas, mirándose y preguntándose: ¿y ahora qué será de nosotros? Vieron familias siendo contadas, nombres que se están registrando, herencias siendo distribuidas. Y en medio de todo, sentí el peso de ser invisible. Cada acto público nos recordaba que el nombre de Zelofade estaba a punto de desaparecer de la historia. Fue entonces cuando nació el coraje. 5 mujeres, sin posición prominente, sin título de liderazgo, sin voz reconocida, tomó una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino la ley de toda una nación. Decidieron ir a Berlín. Sí, el líder que habló cara a cara con Dios. No irían con los vecinos. No solo se quejaría entre Ero, no aceptarían la exclusión en Berlín. Irían directamente a la máxima autoridad de Israel. Ahora imagina la escena. Miles de hombres se reunieron, jefes de familia, ancianos con su personal, todos sentados en asamblea, y de repente 5 mujeres se levantan y caminar hacia el centro. Los ojos se vuelven. El murmullo comienza. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo se atreven a presentarse ante la congregación? Este no es lugar para mujeres, pero no retroceden. El corazón debe haber sabido. Manos sudorosas, tal vez la voz embargada, pero los pies se mantuvieron firmes hasta que llegan antes de generaciones. Y en ese instante, algo extraordinario sucedió. Dejaron de ser espectadores y se convirtieron en protagonistas. No solo hablaron por sí mismos, pero para todas las mujeres que vendrían después, fue la fe tomando la forma de coraje. Ante Moisés y toda la congregación,
Las 5 hermanas abrieron la boca. No fue solo una orden, fue un acto de coraje. Ellos dijeron: porque el nombre de nuestro padre debería desaparecer de tu familia, solo porque no tenía hijos. Hombres nos dan propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Coraje, eso es lo que sientes en cada palabra. Coraje para enfrentar una cultura que dijo no. Coraje para romper el silencio de siglos. Coraje para creer que la promesa de Dios también incluyó sus vidas. En ese momento, un pesado cadáver cayó sobre la asamblea. Hombres estaban asombrados. Algunos susurraron: ¿cómo se atreven? ¿Cómo pueden hablar antes? Escucha. Pero las hijas de Zealofhad no retrocedían. Fueron firmes, apoyados por la fe y el coraje. Su coraje desafió la tradición. Su coraje resonó como un grito de justicia. Su coraje dio cabida a todas las mujeres que vendrían después. Y ahora, toda la congregación esperaba ansiosamente: ¿qué harías? ¿Reprenderías a esas mujeres? ¿Las enviaría a casa? ¿O escucharía una solicitud nunca hecha en Israel? Todos los ojos ahora estaban mirando a Berlín, un líder de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios. Tenía ante él una solicitud inédita. 5 mujeres sin apoyo de la ley, pidiendo lo imposible, el derecho a la herencia. La asamblea contuvo la respiración. Algunos esperaban reprenderlos, otros podrían estar esperando una palabra dura. Uno: vete a casa. Esto no es un asunto de mujeres. Pero no hiciste nada de eso. No actuó con prisa. No respondió en el calor del momento. Hizo lo que todo líder debería hacer cuando no sabes qué decidir. Llevó el caso ante Dios. ¡Qué escena tan extraordinaria! Mientras el pueblo murmuraba y cuestionaba, buscar la respuesta del caballero. No sería una decisión humana, sino una decisión divina. Imagina el corazón de las 5 hermanas. Lo habían arriesgado todo. Habían enfrentado miradas, prejuicios, comentarios, y ahora estaban esperando en silencio. Como Moisés buscó la dirección de Dios, también imagina el pueblo curioso, inquieto. Continúa. Era la primera vez que esto pasaba en Israel. Lo que Dios diría confirmaría la tradición o abriría una nueva puerta a la justicia. Este intervalo de espera, este veneno, este suspenso, era el momento en que el cielo y la tierra se encontrarían, porque la decisión no vendría de los hombres, sino del Señor mismo. Entonces sucedió lo inesperado. El silencio fue roto por la voz de Dios mismo. Dijiste la Constitución. Las hijas de Zealofhad tienen razón. ¡Qué frase tan poderosa! Una declaración corta, pero cargada con justicia, coraje y transformación. Dios no solo validó la petición de esas mujeres, estableció un nuevo principio para todo el pueblo de Israel. En ese momento, lo imposible se ha convertido en un decreto que nunca había sucedido antes. Ahora se convirtió en ley. El derecho a la herencia ya no estaría restringido a los hombres. Si un padre muriera sin hijos hombres, sus hijas recibirían la herencia. Imagina el impacto en la asamblea. Los que murmuraban conmocionados ahora escucharon la voz de Dios confirmar: tienen razón, lo que parecía demasiado audaz. Dios rodeado de justicia, lo que parecía fuera de lugar. Dios llamó correcto. Las 5 hermanas que una vez fueron invisibles ahora estaban en el centro de la historia. No porque forzaron la tradición con la violencia, sino porque tuvieron el coraje de alzar la voz, y Dios firmó debajo. Su coraje convertido en ley. Su fe se ha convertido en un ejemplo para todas las generaciones. Ese día sucedió algo extraordinario. Lo que comenzó como una solicitud familiar se convirtió en un estado eterno en Israel. Dios no solo atendió a las hijas de Zealofhad, convirtió su caso en ley para toda la nación. Si un hombre muere, hombres sin hijos, la herencia pasará a tus hijas. ¡Qué cambio tan radical! Por primera vez, las mujeres fueron incluidas formalmente en la ley. A la herencia, la voz de 5 hermanas
Allanó el camino para todas las generaciones futuras. Significó mucho más que tierras. La tierra en Israel fue un símbolo de la promesa de Dios a Abraham. ¿Tú daré esta tierra? Recibir la herencia fue recibir un pedazo de divino. Y ahora, por el coraje de esas mujeres, esta promesa también se extendió a sus hijas. Donde antes había silencio, ahora había ley. Donde antes había olvido, ahora había memoria. Donde antes había exclusión, ahora había justicia. Las personas que presenciaron esa escena, nunca olvidé. Los líderes, los jefes de familia, los ancianos, todos vieron a Dios mismo cambiar el curso de la historia por el coraje de 5 hermanas. Y desde ese día, cada vez que el pueblo de Israel lee las instrucciones sobre la división de la tierra, sus nombres fueron recordados: Mala, Noa, Rogla, Milca y Tirsa. El episodio de las hijas de Zelofade no fue solo una victoria personal, fue un cambio cultural, registrado ante toda la congregación, y la policía insistió en grabar sus nombres para siempre: Malanoa, Rogla, Milca y Tirsa. En un momento en que los registros priorizó solo a los hombres, el Espíritu Santo inspiró a los escritores para preservar los nombres de esas mujeres. En varios pasajes aparecen en Números 27, de nuevo en Números 36, luego en Josué 17 e incluso en las Crónicas. Pocos personajes del personaje tienen su historia repetida. Tantas veces nos muestra algo poderoso. Dios no quería que nadie olvidara. Su coraje necesitaba ser recordado, generación tras generación. Y mira lo curioso: tus nombres no son reinas famosas, ni guerreros poderosos. Malá significa enfermedad. Noa significa movimiento. Rogla recuerda la perdiz, Milca significa reina y Tirsa significa agradable. Nombre sencillo, casi banal, común. Pero Dios no tiene la grandeza de los títulos. Toma lo que es común y lo convierte en extraordinario. No fue el peso de los nombres lo que cambió la historia, pero la fe que llevaban en sus corazones. Y su legado todavía resuena hoy. Cada vez que alguien lee sobre la división de la tierra, 5 hermanas, tuve el coraje levantarse ante toda la nación. Cuando alguien habla de justicia en Israel, recuerda que Dios mismo dijo: tienen razón. El acto de coraje de esas mujeres se ha convertido en símbolo eterno de cómo valoras cada vida, cada familia, cada linaje, y su memoria sigue viva hasta el día de hoy. Y lo que esta historia nos enseña hoy, las hijas de Zelofade, muéstranos que el coraje no es la ausencia de miedo, pero acción incluso frente al miedo. Incluso en una cultura que ignoró sus voces, se atrevieron a hablar, a pesar de que sabían que podían ser regañados. Se levantaron, y fue este coraje el que trajo justicia, cambió la ley e hizo cambios. Como ellos, nosotros también estamos llamados a no permanecer en silencio frente a lo que Dios ya ha prometido. ¿Cuántas veces nos callamos por miedo al rechazo, crítica u opinión de los demás? ¿Cuántas veces aceptamos el no del mundo, creyendo que Dios siempre te enuncia tu promesa? El primer paso de la verdadera fe es reclamar la herencia que Dios nos dio. No solo herencia de tierras o bienes materiales, pero la herencia espiritual, la identidad en Cristo, la promesa de la vida eterna. Somos cohesivos con Cristo y nuestra voz también tiene peso ante el Señor. Entonces, levantamiento. No aceptes que tu historia termine en silencio. No dejes que tu fe sea invisible. Y como esas 5 hermanas, allanó el camino para otras investigaciones. Nuestras acciones de fe también puede abrir puertas a muchos. Coraje genera impacto, la fe genera transformación, la audacia genera cambio. Que la historia de Mala, Noa, Rogla, Milca y Tirsa nos inspiran a vivir con valentía hoy. Hablando con de fe, para actuar con valentía
y que cada decisión que tomamos en confianza con Dios, reflexionar sobre la memoria y la vida de quienes nos siguen. Si esta historia tocara tu corazón, recuerda tu coraje. No es solo un acto del pasado, es uno llamado para hoy, por ahora. Y Dios sigue respondiendo a aquellos que levantan con la fe. Si este mensaje construyó tu vida, suscríbete al canal de los discípulos, activa la campana y comparte con tus amigos aquí. Cada historia trae una lección que puede transformar tu destino.